¿Has oído hablar alguna vez de Davy Crockett? Fue un gran héroe y un hombre valiente. Nació en las colinas de Tennessee en 1786. Tenía 5 hermanos y 3 hermanas. Vivían en una cabaña hecha de troncos de árboles talados y la casa solo tenía 2 habitaciones. Su cuarto de baño estaba. Fuera se llamaba retrete. La camisa, los pantalones y los zapatos de Davy eran de piel de ciervo y su sombrero favorito era de mapache. Davy creció aprendiendo a cazar a una edad muy temprana. Su familia lo necesitaba para ayudar a llevar comida a casa al gato. Cuando Davy tuvo edad suficiente pudo tener un arma. Llamó a su arma Old Betsy. Era un rifle largo y medía unos 2 metros. Cuando Davy tenía 13 años, su padre quería que fuera a la escuela para aprender a leer y escribir, pero Davy solo fue 4 días. En su escuela había un matón que era mayor que él, y el chico se abalanzó sobre él y le dio una paliza. Así que Davy no quiso volver a la escuela. Su padre quería que volviera y le pegó con una vara de nogal. Davy se escapó. Davy tuvo que trabajar muy duro para poder comer y tener un lugar donde vivir. No era fácil estar lejos de sus padres. Un día volvió a casa y todos se alegraron de verle. Cuando Davy creció, era uno de los mejores cazadores de la zona. Cuando tenía casi 20 años, Davy se casó y tuvo una familia. En 1813 tuvo que ir a luchar contra los indios en la guerra de 1812. Sus hombres se morían de hambre y Davy se fue de casa y consiguió para todos sus hombres algo de comer. Unos años más tarde, Davy fue al Congreso para asegurarse de que Tennessee tuviera voz y voto en el gobierno. Era lo que se llama un representante, porque representaba a la gente de su estado. En octubre de 1835, cuando Davy tenía 49 años, decidió ir a Texas. En aquella época, Texas no pertenecía a Estados Unidos, sino a México, pero Texas quería ser libre, así que Davy y sus hombres decidieron ayudar a Texas. Fueron a un lugar en San Antonio, llamado El Álamo, y allí se enfrentaron a Santa Anna, que era quien mandaba el ejército de México. Las cosas pintaban muy mal para los que estaban en El Álamo, y les dieron la oportunidad de huir, pero Davy y sus hombres decidieron quedarse pasara lo que pasara. Murieron allí en El Álamo, pero gracias a ellos, Texas se hizo libre. Los tejanos nunca olvidarán El Álamo y a aquellos valientes como Davy Crockett, que murieron allí para que ellos pudieran ser libres. Parecía que el trabajo nunca terminaría para Stephen. Ayudaba a su hermano y a su padre en el jardín. Cada fin de semana había algo que hacer. ¿Por qué no podían simplemente sentarse dentro y ver dibujos animados como todos los demás niños? No lo sabía. Con un suspiro, tiró de su rastrillo un poco más fuerte y más rápido, con la esperanza de que todavía podría terminar a tiempo para la última ronda de dibujos animados. Después de todo, ya habían hecho mucho. Primero, su hermano mayor, Carl, había empezado a cortar la hierba con el cortacésped. Papá había utilizado la desbrozadora para recortar alrededor de la casa y los arbustos. Así que tuvo que caminar por el jardín y pisar los topos para que el cortacésped no cortara la hierba. Luego tuvo que usar el soplador para soplar la calzada y las aceras. No podía quejarse mucho porque tenía los trabajos más fáciles. Luego habían tenido que hacer algunas cosas más. Carl había arrancado las malas hierbas del jardín y papá había fumigado los bordes de la casa. Stephen tuvo que empujar el esparcidor, que arrojaba abono para el césped y cristales hormiguicidas por todas partes. Subió y bajó las colinas y recorrió la parcela delantera. Probablemente esta vez le tocaba el trabajo más duro.
pero no le gustaba arrancar malas hierbas y papá no le dejaba jugar mucho con el pulverizador. Finalmente, papá sacó las tijeras cortasetos. Papá fue esculpiendo los arbustos en bonitas formas, mientras Carl y él sacaban rastrillos. Había unas cuantas hojas por aquí y por allá, y luego había lugares donde la hierba crecía más deprisa, así que los recortes de hierba se amontonaban. Eso sin contar los recortes de los setos. Recogieron todo en 4 o 5 montones, uno por cada parte del jardín, y cogieron una carretilla. Papá ya había terminado, así que empujó la carretilla y les ayudó a verter los residuos de jardín en la pila de compost situada en la parte trasera del jardín, junto al límite de la propiedad. Ya estaba hecho. Mucho trabajo duro, y eso sin mencionar la limpieza de las herramientas, afilar las cuchillas del cortacésped y los otros trabajos que venían con mantener el patio limpio. A papá no le gustaba mucho gastar dinero en que otra persona le arreglara el jardín cuando tenía 3 pares de manos que sabían y podían hacerlo. En eso, Steven entendió que era importante trabajar duro y ahorrar dinero, aunque fallara. Vivo en Luisiana. Es un estado sureño. Luisiana es famosa por el cangrejo de río, la comida criolla y cajún, los bayous, el Mardi Gras, los huracanes, el multiculturalismo, la música y el río Mississippi. Es el 31º estado más grande y el 25º más poblado, lo que lo sitúa en la media en ambas categorías. Puede que conozca algunas de las principales ciudades, como Nueva Orleans, Baton Rouge, Shreveport, Metairie y Lafayette. La capital del estado es Baton Rouge. Ahora que ya conoces algunos de los datos básicos sobre Luisiana, permíteme que te cuente algo más sobre mi estado. Luisiana es conocida por su gente y su cultura. Situada en la desembocadura del río Mississippi, fue un lugar importante para la construcción de pueblos. Originalmente fue una colonia francesa, aunque los españoles la visitaron antes que ellos. Por supuesto, ya vivían allí nativos americanos. Debido a su complicada historia, franceses, españoles e ingleses han poseído partes de ella. Finalmente, Estados Unidos la compró junto con muchas otras tierras, en lo que se llamó la Compra de Luisiana. La mezcla de pueblos en este territorio, unida a los esclavos que se importaron y a los inmigrantes haitianos, han hecho de Luisiana un lugar de culturas mezcladas. En el comercio, la pesca es probablemente la industria más importante. Luisiana produce mucha langosta, es el mayor proveedor del mundo. También produce mucho algodón, soja, caña de azúcar, productos lácteos, arroz y aves de corral. El turismo es importante, al igual que las industrias del petróleo y el carbón. También tienen una creciente industria cinematográfica. Es posible que haya oído hablar de la salsa Tabasco, originaria de Luisiana. También hay una gran presencia de la Guardia Nacional en Luisiana, con varios miles de soldados entrenándose en el estado. Cuando busque algo que hacer en Luisiana, recuerde que nos gusta mucho el fútbol americano. Producimos muchos jugadores profesionales de la NFL en nuestras universidades. Los New Orleans Saints ganaron la Super Bowl hace un par de años. También tenemos a los New Orleans Pelicans, un equipo de la NBA. Nuestro estado se llama el Estado Pelícano, por esta misma ave. También se come bien. Con una población tan heterogénea, la comida criolla y cajún es deliciosa. Espero que traigas apetito. Hay marisco, arroz, alubias, pollo y comida picante para probar. A continuación, puedes dar un paseo en calesa por las históricas calles y pasar por los famosos y espeluznantes cementerios y antiguas plantaciones. También puedes escuchar jazz. Hay mucho que hacer. Ahora que sabe un poco más sobre Luisiana,
¿Está pensando en visitarla? Hay muchas cosas que ver y hacer. Hasta pronto. Nancy era una niña de 8 años que tenía la costumbre de leer cuentos antes de acostarse. Una noche empezó a leer un cuento sobre fantasmas. La historia estaba llena de espíritus malignos y demonios. Nancy se asustó mucho después de leer la historia. Apenas podía dormir y creía ver una sombra oscura en la pared que se movía durante toda la noche. A la mañana siguiente, Nancy tenía ojeras. Su madre le preguntó: ¿No dormiste bien anoche, querida? Una sombra oscura no paraba de moverse en mi habitación, mamá, dijo Nancy. A la noche siguiente, su madre decidió averiguar qué era la sombra oscura. Cuando apagaron las luces, Nancy y su madre vieron que la sombra no era otra cosa que el árbol de enfrente. La sombra se movía cada vez que el árbol se mecía con el viento. «Niña tonta», dijo la madre de Nancy, «tenías miedo sin ningún motivo. Es solo la sombra del árbol». Nancy se sintió tonta por haber imaginado tantas cosas solo porque había estado leyendo historias de fantasmas por la noche. Moraleja: a menudo el miedo solo está en nuestra cabeza. En un océano vivía un gran banco de peces. No habían sido descubiertos por el hombre. Los peces ni siquiera sabían que el hombre existía. Un día, los peces fueron abordados por una tortuga que había recorrido el mundo entero. «No sigan adelante», les advirtió. «Los hombres han tendido una red para atraparos a todos». «¿Hombres?», preguntó un pez. «No hay nada conocido como hombres en este mundo». Mientras todos los peces nadaban hacia adelante, un pececillo se quedó atrás. Como le había advertido la tortuga, la zona había sido descubierta por unos pescadores que habían tendido una fuerte red. El pez ignorante, que no había prestado atención a las palabras de la tortuga, nadó directo hacia la red. El pequeño pez que tuvo el valor de separarse del grupo fue el único que sobrevivió. Todos los demás peces fueron capturados y los pescadores disfrutaron comiéndoselos para cenar. Moraleja: haz siempre caso de las palabras de los que son más sabios que tú. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevos episodios. Comparte tus historias e impresiones en los comentarios.